A Netflix ha llegado una maravillosa película llamada Museo, una película de cine mexicano que narra una de los sucesos más importantes que vivió la Ciudad de México en torno a su cultura en 1985. Esta película es maravillosa y salió hace 6 años. Esta película es del 2018. ¿Y por qué quiero hablar de ella? Porque no sabía de muchos de los nombres de las personas involucradas en esta película y tampoco la había visto. Entonces aproveché que llegó a Netflix para decir, ok, vamos a darle una oportunidad. Yo sé que salió hace 6 años y yo sé que muchas personas alaban lo buena que es, pero bueno, voy a ver qué tal está esta película. Por eso hoy vamos a hablar de Museo. Amigos, amigas, vamos a hablar de esta gran película. Primero, los nombres detrás de esta película. Por supuesto, como productor ejecutivo y protagonista de esta película está Gael García Bernal, pero también el director Alonso Ruiz Palacios, director de una de las películas favoritas de muchos estudiantes de cine, y créanme, yo lo sé, porque es una maravillosa película, que es Güeros, este clásico instantáneo, esta película de que creo que ya podemos considerarla de culto. Alonso Ruiz Palacios se ha abierto pues camino en el cine mexicano como un excelente director. Y por supuesto, Museo, pues termina por ser una maravillosa película también. Pero ¿de qué trata esta película? Es acerca de cómo se efectuó el robo al Museo de Antropología en la Ciudad de México. Ustedes podrán pensar, ok, eso es interesante. Si no conocían esto, incluso después de ver la película o antes de ver la película, lean acerca de las investigaciones y de las dos personas involucradas que efectuaron el robo porque es súper interesante. Porque algo que llama mucho la atención sobre el robo al Museo de Antropología es que fue efectuado por dos estudiantes universitarios. No eran ladrones expertos, eran estudiantes de veterinaria y ellos se encargaron de robar entre unas 120 y 140 piezas del Museo de Antropología. El número no es exacto porque pues distintos informes dicen una cosa, luego dicen otra, entonces no se sabe. Pero bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Primero, los protagonistas, como ya dije, los protagonistas que son Gael García Bernal, pero también Leonardo Ortiz Gris, tienen una química maravillosa, porque pues si bien es de esas heist movies, estas películas de robos, donde los personajes pues al mismo tiempo de que intentan efectuar el robo, están en una zona gris porque no saben qué hacer de su vida. Pero al mismo tiempo uno tiene una preocupación con su papá y el otro tiene una preocupación por intentar probarse a sí mismo de que es alguien que vale la pena, que puede realizar algo. Entonces estos dos polos opuestos que son mejores amigos efectúan el robo y no sé, me encanta la química que tienen estos dos. Gael García Bernal, pues lo conocemos de películas clásicas como Y tu mamá también, Mozart in the Jungle, que es una muy buena serie. Leonardo Ortiz Gris, pues ya lo vimos, por ejemplo, en Güeros. Pero también, si quieren ver una película maravillosa con Leonardo Ortiz Gris, vean El Club de los Insomnes, que es una de mis películas de cine mexicano favorita, bueno, de cine mexicano contemporáneo favoritas. Pero bueno, ¿qué podemos destacar de esta película? También algo que me gusta mucho es la fotografía. La película se encarga de parecer una anécdota real, porque si bien está retratando un hecho real, pero hay una dramatización, se encarga de hacerlo parecer lo más anecdótica posible, con una cámara en mano que lo sigue cuando los personajes van corriendo, pues la cámara hace esto, o también cuando los mismos personajes van viajando en un auto, la cámara solo se posiciona así, sentada en la parte de atrás del auto, mientras el auto avanza, los personajes conversan, ponen un cassette en la radio, etcétera. Entonces me gusta mucho cómo la cámara parece ser un mero espectador de todo, pero que al mismo tiempo va viajando con estos personajes. Además de que la película tiene uno de los recursos que más me gustan en el cine, que son los planos secuencias. Sin embargo, no es como que siga a los protagonistas a muchos lados y se note este plano secuencia, no, sino que al contrario, este plano secuencia es poner la cámara en su lugar y avanzar lo mínimo en un dolly-in para que los personajes hablen y hablen y hablen y hablen. Entonces se siente como que muy teatral, porque pues solamente la cámara está ahí mientras todo se desenvuelve en el cuadro,
pero sigue habiendo un movimiento mínimo de cámara para que haya este movimiento y se siga manteniendo la emoción de las escenas. Porque si bien lo que radica en la emoción la emoción que radica en las escenas es por parte de la situación de estos personajes de no querer ser atrapados, de querer salirse con la suya, de querer vender todo lo que pues y robaron del museo, también son los diálogos los que vuelven esta película algo interesante, porque son diálogos muy precisos, pero al mismo tiempo tratan de enseñarte algo, tratan de inculcarte cierto valor y cierto respeto por todas estas piezas, porque si bien en una película de atraco, todos estos objetos que se roban son meros, pues sí, objetos para que la trama avance, no, se me olvidó el término, perdón, pero aquí la misma película por medio de los diálogos que los protagonistas tienen con otros personajes, te hace dar cuenta de que no son solo piezas, MacGuffins, ese es el término, MacGuffins. Las piezas del museo que robaron no son solo MacGuffins, son pues elementos que la misma película dice, ok, todo esto fue robado, pero con una intención. Tal vez no era una intención clara, pero queremos que te des cuenta de que todo esto forma parte de nuestra cultura. Además de que la misma película logra, y es algo que me encanta mucho de y más que nada del cine de Alonso Ruiz Palacios, él logra retratar la mexicanidad con una sutileza maravillosa. Y no solo la mexicanidad, el contexto cultural de la época. Recordemos que la película se desarrolla en 1985. Entonces, por la forma en la que se expresan de la Ciudad de México, de esta estatua de Tlaloc, del Museo de Antropología, incluso porque la película transcurre en Nochebuena. Gran parte, el robo fue efectuado en Nochebuena. Entonces, ver a los niños diciendo, ah, me trajeron batalla naval, ay, me trajeron un halcón milenario. Entonces, este tipo de cosas que ayudan a contextualizar se sienten muy ricas y ayudan a que tú entiendas mejor el contexto en el que se desarrolla la película y te sientas más a gusto con el ambiente que la misma película está desarrollando. Esto me gusta mucho, pero también el final. Hay un momento final donde, y digo, ustedes podrán decir, no me spoilees la película, pero pues bueno, esto creo que es parte del argot mexicano. Muchos conocen lo que ocurrió con el Museo de Antropología, muchos conocen la historia y si no la has visto, pues bueno, basta con googlear un poco para entender lo que ocurrió. Entonces, cuando este personaje interpretado por Gael García Bernal le dice a su padre que él fue el que robó el museo, es una escena tan dramática, es una escena tan íntima, cómo la cámara se posiciona sobre Gael mientras él le dice eso a su papá y su papá reacciona de la misma manera en la que, bueno, de una manera que pues muy pocos podríamos decir que podríamos reaccionar. De verdad, la reacción de su padre me sorprendió mucho, pero creo que es una escena muy fuerte, muy emotiva, pero al mismo tiempo muy profunda y me gustó bastante. Pero sobre todo también ese final, cuando tú ves la película, ese final de cómo se desarrollan las cosas, de cómo se solucionan, no coincide con muchas versiones oficiales de cómo atraparon a los criminales. Sin embargo, creo que me gusta, creo que el hecho de cambiar el final por el que pusieron en la película, con ese mensaje final de, pues, sería muy aburrido si contaras la verdad. Entonces creo que eso me gusta mucho para el mensaje que la misma película quiere tener. En general, Museo es una película maravillosa. Pasaron 6 años y no la había visto. No me arrepiento por no haberla visto porque me gustó haberla visto hoy. Creo que hace 6 años no la hubiera apreciado tanto como la aprecié ahorita. No tenía como este conocimiento cinematográfico que tengo ahora, que tampoco es mucho, por supuesto. Pero me gustó mucho, me divertí, me encantó. Es una película que en general siempre está en movimiento, siempre está avanzando hacia algo. Tenemos a los protagonistas, está llena de tensión, no sabes cuándo los van a atrapar, no sabes si realmente van a vender las cosas. Incluso hay un momento donde crees que le robaron las cosas del museo, las piezas del museo a Juan, al protagonista. Entonces siempre te mantiene en tensión, pero pues también tiene unas cuantas enseñanzas bastante interesantes. Yo personalmente me quedo con 2 diálogos. Uno es cuando Gael García Bernal le dice a un coleccionista como de, no digas prehispánico, es mesoamericano. Ese diálogo cuando lo escuché resonó y resonó en mi cabeza y dije, ok, voy a cambiar mi modo de hablar a partir de ahora. Y efectivamente,
utilizaré el término mesoamericano que en vez de prehispánico, porque es verdad. Y este diálogo final donde dicen pues a veces no sabemos por qué las personas hacen las cosas. Es más, ni los mismos que hacen las cosas saben por qué hacen las cosas. Es una gran reflexión muy interesante que también se presta para analizarla y analizarla y analizarla y analizarla, pero pues es una muy buena película, yo me divertí bastante y pues bueno, véanla en Netflix porque está en Netflix, después de 6 años de haberse estrenado está en Netflix, entonces aprovechen la oportunidad y véanla, es una maravillosa película, así que para mí es un 10 absoluto, pero cuéntame, si tú ya la viste, ¿qué te pareció? Y sobre todo, si ya conocías todo el trasfondo del robo al Museo de Antropología, pues cuéntame qué opinas de esta adaptación a este suceso de la Ciudad de México. Platicamos en los comentarios sobre eso y pues nada, esto es Cine Galeón, yo soy Alan Juvenal, tu capitán, y no olvides ir al cine.